El 31 de diciembre de 1921, en las calles aledañas al Zócalo de la Ciudad de México, en el centro histórico, aparecieron pegadas algunos en las postes y en las paredes de las casas algunos volantes con el texto siguiente. Decía: actual número 1, hoja de vanguardia, comprimido estridentista de Manuel Maples Arce, con varios puntos. Era un manifiesto, entre los cuales decía consignas como estas: muere el cura Hidalgo, abajo San Rafael, San Lázaro, esquina, se prohíbe fijar anuncios. Se trataba de el manifiesto con el que un grupo efímero quizá, pero con mucha potencia estética y literaria, sale a la luz en la dialéctica política, ideológica y literaria de esos momentos. Se trata del movimiento estridentista que encabezó, en efecto, Manuel Maples Arce. El programa de hoy vamos a dedicarlo a ello con motivo de la formidable y muy afortunada edición que el Museo Casa Estudio Diego Rivera hizo, recogiendo el material que fue parte de una exposición que tuvo lugar en agosto de 2009, precisamente sobre la vanguardia estridentista. Hoy vamos a hablar sobre todo esto. Quédese con nosotros, esto es Plaza de Armas. Hola, ¿qué tal? Qué bueno que están en otro programa de Plaza de Armas, aquí por Capital 21. Les recuerdo nuestra página propia, www.plazadearmas.tv, y nuestro correo electrónico, plazadearmas21@gmail.com. Bueno, tengo el gusto de saludar a María Montserrat Sánchez Soler. Hola, Montserrat. ¿Qué tal? Gracias por estar con nosotros. Montserrat es la directora de los museos Casa Estudio y Museo Mural Diego Rivera, y el Casa Estudio es el que se encargó de esta formidable, como dije al inicio, recopilación de este material. Sobre todo es formidable en el sentido, no es el primer trabajo dedicado al estridentismo, hay otros trabajos, pero que se concentraron en el aspecto literario de esta corriente. Manuel Maples Arce era poeta, entonces el trabajo de Luis Mario Schneider y de Silvia Pape se concentran en la configuración literaria de esta corriente estridentista, pero el trabajo que coordinó Montserrat recoge toda la parte estético-plástica, gráfica del estridentismo, que es verdaderamente fantástica. Les voy aquí, si se puede, en pantalla, les voy a mostrar cómo, más o menos, para que se dé una idea de lo que estamos hablando, porque es una corriente, bueno, como muchas corrientes de vanguardia, muchas veces breve, ¿verdad? Se inserta en alguna polémica muy concreta. Los estridentistas entran cuando también el grupo de contemporáneos cobraba fuerza un poco a la sombra de Vasconcelos, pero pues ven ustedes, a ver si se ve bien aquí, ya después en la edición del programa lo mostrarán con más detalle, pero vean ustedes la belleza gráfica del estridentismo. Aquí se puede ver, ¿verdad? Todo el material que dejó los estridentistas. Entre ellos estaba, por ejemplo, Fermín Revueltas, Jean Charlot de alguna manera, en fin, trabajaban en portadas de revistas, muchos proyectos editoriales. Ahora nos hablará Montserrat de ello. Yo por aquí traigo dos joyas que tengo por ahí en mi biblioteca, de Crisol, que es una de las revistas, cuya gráfica es totalmente estridentista. Montserrat, cuéntanos pues un poco la historia del libro para más o menos ya entrar en materia y luego ya desentrañamos más el asunto. Claro que sí. Mira, este libro es producto de, como comentaste, una exposición que se llevó a cabo en el Museo Estudio. La exposición y el trabajo curatorial fue hecho por Rocío Guerrero. Rocío Guerrero es una investigadora que ha trabajado el tema y lo ha comparado con movimientos de vanguardia de Brasil concretamente. Entonces ella traía toda esta idea de que el hecho de que los estridentistas se abocaran a los nuevos soportes, como eran las revistas, las portadas de libros, las
¿cómo se llama?, las hojas, los panfletos, les abría una oportunidad extraordinaria de desarrollar una estética muy diferente, muy propia de la página impresa y, bueno, verdaderamente vanguardista. Y aquí no lo estamos utilizando como adjetivo, sino como la definición de vanguardia, de avanzada, que ofrece una nueva propuesta estética. Entonces, el libro se centra en los nuevos soportes que las revistas y los libros, las portadas, este fue el logotipo, ofrecían a los artistas. Entonces esta nueva gama de, o sea, no estamos hablando de pinturas, en los 20s, México todavía terminando la revolución y los años inmediatos posteriores, nadie compraba pinturas, o sea, no había un mercado, ni la posibilidad de un mercado. Los que llegaron a trabajar durante aquella época realmente eran por el gusto personal de hacerlo. Pero las revistas les ofrecieron a los artistas una nueva posibilidad muy diferente en donde volcar su, ¿cómo se llama?, su creatividad. El libro se compone entonces, o sea, esta parte estética de la página impresa concretamente. Como comentaste, la parte literaria, la parte poética, se aborda muy de soslayo, no es una parte central, se menciona solamente cuando se trata del poema, la portada, estas circunstancias. Entonces no tiene nada que ver con la parte literaria del estridentismo, pero bueno, el desarrollo, una de las grandes aportaciones, bueno, primero que nada debo decir que son libros y revistas imposibles de conseguir. El trabajo fue verdaderamente detectivesco. La mayor parte de estos materiales fueron impresos en papel muy barato, tipo papel Revolución. O sea que lo que tengo yo aquí es una verdadera joya que se conservó, porque de 1921, 26 y 27, que es Horizonte, que en papel tan corriente, tan lleno de ácido, haya llegado a nuestros días algunas ediciones, es verdaderamente formidable. Entonces, el trabajo de localizar las piezas fue, bueno, de veras imposible. Ahí hubo todo un equipo de investigación que estuvieron tocando puertas, primero los hijos, luego a los nietos, luego colecciones, luego que tú tienes, algunas se encontraron en distintos acervos bibliográficos y bibliotecas, pero los últimos números, los más difíciles de conseguir, estaban en colecciones en el extranjero. Entonces, esto fue, el reunir ese material fue verdaderamente heroico. Pues detectivesco, o sea, literalmente tocaron y tocaron y tocaron puertas. Y Radiador está en la Universidad de Honolulu, que es el fondo de Jean Charlotte. Entonces, en la Universidad de Honolulu están todos los números o buena parte de... Sí, y ellos nos proporcionaron la digitalización de estas imágenes, que es el interior que tú estabas mostrando, que es esta parte, el reverso de la que estabas mostrando, que es la primera, en donde el diseño mismo de la página, los artistas empiezan a jugar con la tipografía. Entonces, estas son las primeras exploraciones así de carácter juego tipográfico, que no tuvieran nada que ver con cursivas y adornitos y cositas que no tuvieran que ver con la letra misma. Entonces, es interesante ver. Tiene dos textos importantes. Sí. Uno es la presentación de la curadora Rocío Guerrero, y el otro es un ensayo de Tatiana Flores. Ella es una investigadora que se ha fascinado por el tema desde hace muchos años. Ella es venezolana, pero radica en Estados Unidos, es catedrática, y los dos nos dan este telón de fondo de la realidad en México y cómo estas vanguardias interactúan con esa realidad, ¿no? O sea, todos estos contrastes. Hablaremos en un momento de la parte del horizonte, pero sí resulta interesante que estos ensayos dan esta panorámica del México en los años, en eso se centran. O sea, en el momento
momento en que esta vanguardia aterriza, ¿qué tiene que ver? ¿Cómo se manifiesta? ¿Qué impacto tiene? ¿Cuáles eran las contradicciones del México del momento? El texto de Rocío Guerrero se llama Evolución tecnológica versus Revolución Mexicana, estética y soportes de la vanguardia estadentista. Dice versus Revolución Mexicana, es decir, estaba, digamos, la idea de la tecnología, que venía un poco la influencia del futurismo de Marinetti y el ultraísmo español, esta idea de la estética. Bueno, recuerdo un poco también pues en algún sentido Meyerhold en Rusia y un poco Eisenstein, esta estética del maquinismo, del acero, de las grandes estructuras, y entra en el debate en torno de la estética de la Revolución Mexicana. Contrapuesto. Contrapuesto, precisamente, el texto de Tatiana Flores es Actual número 1, o Los 14 puntos de Manuel Maples Arce. Guillermo Sheridan, en su trabajo dedicado a los contemporáneos ayer, pues más o menos da cuenta ahí. La parte dedicada a la polémica es 1922, Lamecazuelas contra vanguardistas. Lamecazuelas se refería a este grupo de poesía que todavía estaba bajo la influencia de González Martínez, del modernismo de González Martínez, y pues el vanguardismo con el que rompe Manuel Maples Arce, intenta romper. Dice, lo comento aquí para un poco ponerlo como material de contraste, de discusión. Dice así Sheridan: nacido en diciembre de 1921, con la aparición del primer número de Actual, del que estamos hablando, hoja volante de Manuel Maples Arce, que se engalanaba con un director de vanguardia que incluía casi todos los nombres fuertes del vanguardismo europeo. Entre sus 200 nombres había ultraístas, futuristas, expresionistas, dadaístas, así como algunos mexicanos como Reyes, Alfonso Reyes, Tablada, Rivera, Siqueiros, y que tenía como principal objetivo difundir entre la juventud mexicana las novísimas ideas y los nombres de los escritores universales vinculados al movimiento de vanguardia, al que México había permanecido indiferente. Para Maples Arce, un hombre genial, divertido, incapaz de someter su potente impulsividad a ninguna forma de moderación, resultaba inexplicable la persistencia de las letras mexicanas en una tradición autista, negada para cualquier aire renovador que viniera de la efervescente modernidad europea, una modernidad que para él resultaba coherente con los recientes sucesos políticos y la herencia creativa de la revolución. Estaba metido ahí en la pugna entre cuál era la herencia estética ideológica de la revolución, contemporáneos, o por otro lado, pues Mariano Suela, ¿no?, la literatura de la Revolución Mexicana. Ahí se mete a pensarse. Y también no hay que dejar de lado el dadaísmo, que es más contestatario y juega con la tipografía. Hay un punto interesante a hacer. En la influencia del futurismo, sí es la estética del futurismo, más no sus contenidos y sus mensajes. Hay muy importante hacer esa diferencia, porque en muchas de las revistas, particularmente la de Horizonte, vas a ver que el nacionalismo mexicano no se descarta, y en el futurismo eso, o sea, hay que obliterarlo totalmente. Claro. Aquí, por ejemplo, en la contraportada dice: quitará el sueño de los reaccionarios y afirmará todas las inquietudes de la hora presente, porque también hablaba Maples Arce del actualismo, ¿verdad? Sí, del sacudirse lo aquilosado de las estéticas, de todos los discursos, de caminar hacia adelante, de ya no arrastrar el pasado. Sí hablaba de una renovación verdadera, pero esa renovación verdadera jamás deja de lado la cuestión agraria, los logros de la revolución, o sea, se inserta dentro de esto. Entonces es muy interesante leer las páginas, porque empiezas a ver cómo hablan hasta de educación para atlética, educación de mujeres. Hay unas cosas interesantísimas que las lees y dices, ¿están hablando del 26 o de la hora actual? Claro, no, y de hecho, por ejemplo, en la revista Horizonte aparece, por ejemplo, ahora explicamos un poco Horizonte, pero en la contraportada de, por ejemplo, esta que tengo aquí, dice: el desarrollo de la cultura superior forma parte del programa de la revolución, coopere con el gobierno del Estado para la fundación de la Universidad Veracruzana. Y esto tiene que ver porque
en el 27, no, el 25, Sí, Heriberto Jara, el general Heriberto Jara, es gobernador del estado de Veracruz y llama a Maples Arce para que de hecho fuera secretario de gobierno, y desde ahí impulsa varios proyectos, ¿no? Otra plataforma que fue precisamente Horizonte, que ahora Montserrat nos contará un poco, que ya por ahí está en puertas la edición de los facsímiles de Horizonte, que deben de ser unas perlas estéticas, gráficas. Aquí, por ejemplo, es necesario que la juventud tenga un centro de cultura espiritual y física donde se le prepare para la vida, coopere con el gobierno del estado para la fundación de la Universidad Veracruzana. Entonces ahí estaba, como nos dice ella, estaba incorporándose orgánicamente, solo que desde otro ángulo, ¿verdad? Sí. Con su propuesta muy característica al proceso político en marcha. Próximamente aparecerá la primera serie de Sones Veracruzanos, compilación de Vicente Ruiz Maza y José Acosta, ediciones del gobierno de Veracruz. Sí, o sea, el gobierno, bueno, como comentas, en cuanto toma posesión como gobernador Heriberto Jara, invita a Maples Arce, y Maples Arce a su vez invita a una serie de artistas. Cuando mencionabas los 200 nombres que están incluidos en la lista de estridentistas, en realidad no son 200 artistas que trabajarán en México, es un grupo bastante compacto, pequeño, que trabajaba. Entonces se desplazan a la ciudad de Jalapa, Veracruz, y la editora de Veracruz imprime 10 números de Horizonte entre 1926 y 1927. Como comentas, efectivamente está por salir la edición facsimilar, que ha sido, bueno, es un orgullo enorme. Esta edición se hace en colaboración con el Fondo de Cultura Económica y con la Universidad de Veracruz. Este libro colaboró el Instituto Veracruzano de Cultura, o sea, el nexo con Veracruz ha estado presente desde el inicio del proyecto. Estos 10 números de Horizonte, más 3 suplementos, un suplemento, como viste, el suplemento musical, y hay otros 2, aparecen, y en las páginas de Horizonte, ahí es donde se insertan poesías de todo tipo de, ¿cómo se llama?, colaboradores extranjeros. La idea de ellos era ofrecer esta plataforma para difundir las nuevas propuestas, tanto estéticas como culturales. Entonces, ahí hay ilustraciones, bueno, Ramón Alba de Canal, o sea, Leopoldo Méndez, Fermín Revueltas, están todos, aparte colaboran, Diego Rivera tiene ilustraciones y viñetas, pero está La Suave Patria, está el Estadio de Veracruz, está toda clase de cuestiones de carácter político, pero mucho social y literario. Seguía un formato bastante bien estructurado la revista, donde había novedades, comentarios, los libros y revistas, o sea, las nuevas ideas que venían de Europa. Entonces, ofrecerlo en edición facsimilar es bien importante para nosotros, porque va a permitir nuevas revisiones, claro, porque hay muchos temas que se tocan y muchas aportaciones. Miren, por ejemplo, aquí es que donde abras el libro, todo lo que ves es de verdad de una belleza, y bueno, ahora lo comentaremos, pero antes de entrar a grabar, comentábamos con Montserrat que quizá, yo no soy estudioso, digamos, ¿verdad?, del tema, pero quizá a lo mejor desde fuera se piensa, cuando se piensa en México gráficamente, estéticamente, inmediatamente se piensa quizá en Diego Rivera, en Frida Kahlo, un poco en el muralismo, que fue quizá lo que desplazó o por lo menos eclipsó muchas otras propuestas. Por ejemplo, pienso en Rodríguez Lozano, por ejemplo, que es otra estética totalmente distinta, que toma distancia y critica, de hecho, al nacionalismo y un poco al indigenismo que incorpora Rivera en la gráfica y en los murales. Y un poco desafortunadamente, porque propuestas como esta, que cobra tanta consistencia, fue breve pero consistente, breve pero intenso, como se puede decir, es de una belleza, y además está en sintonía con precisamente con los tiempos. Con los tiempos. Esta, por ejemplo, página, vemos un diseño verdaderamente abstracto,
la serie de edificios en contrapunta, diagonales, de Ramón Alba de la Canal, sería este tipo de estética novedosa donde la pureza de la línea, un tanto cubista, los ideales hablaban de edificios, hablaban de electricidad, hablaban de modernidad, de autos, pero si lo contraponemos con la realidad, 1926 Jalapa, bueno, difícilmente había una construcción que superara los 3 pisos. Entonces todo era una especie de una construcción de una utopía a la cual aspiraban. Estridentópolis, que de hecho cuando se fueron para allá le pusieron a Jalapa Estridentópolis. Exactamente. Creo, ¿no? Vamos a hacer un corte, Montserrat. Sí, claro. Y volvemos, estamos hablando sobre la vanguardia estridentista, no se vayan. Bueno, ya estamos de vuelta, estamos conversando con Montserrat Sánchez Soler. Ella es directora de los museos Casa Estudio y Museo Mural Diego Rivera, que forman parte del INBA, el Instituto Nacional de Bellas Artes, y estamos hablando sobre este formidable trabajo de la vanguardia estridentista. En la portada, por ejemplo, del libro, ustedes tienen aquí, lo que están viendo aquí, es el logotipo del papel membretado del movimiento que está acá. Pues que tengo varias cosas aquí seleccionadas, no las quiero perder, pero vean ustedes el papel membretado que tenían, aquí está, acá ven el logotipo, precioso, era todo lo que hacían, eran obras de arte para su trabajo cotidiano. Tengo por acá también, por eso les digo que no lo quiero perder, Metrópolis de Manuel Maples Arce, traducido por John Dos Passos, ni más ni menos, Nueva York 1929, aquí se los voy a mostrar para que vean que no miento, traducción de John Dos Passos. Que es la traducción de Urbe. De Urbe, eso es. Y también, acá tenía, esto es lo que quería comentar hace rato, en Horizonte, en el número de abril de 1926, el número 1, ponen en la contraportada, bueno, no sé si es la contraportada, revistas, ¿no? Ahí dan noticia de las revistas, y entonces dice, en América hablan de Martín Fierro en Buenos Aires, Proa, Buenos Aires, Ariel, Santiago de Chile, Nueva Generación de Uruguay, Rodó, de Chile, Sagitario, de La Plata en Argentina, Repertorio Americano de García Monge, que era Costa Rica, Antología de Buenos Aires, Nosotros de Buenos Aires. Luego en Europa hablan de Commerce de Francia, que otra Review de la América Latina, la Nouvelle Revue Française, la Review Europea, Revista de Occidente de España, en fin, ¿qué más tenemos? Plural de Madrid, luego tienen algunas belgas, Der Sturm de Alemania, algunas de Bélgica, Polonia, Block de Polonia, con dirección, domicilio postal en Varsovia, unas de Bucarest, Punkt de Bucarest, ABC de Zúrich, Suiza, y Stauba de Praga, en Checoslovaquia. En fin, aquí estaban... Definitivamente que eran gente perfectamente enterada de todo lo que estaba sucediendo en Europa, y ellos realizaban como selecciones de artículos o aportaciones. En el número 1, bueno, aparece, ¿cómo se llama?, un texto que es la intención de la revista. De Horizonte. De Horizonte. No sé qué tanto se cumplió el objetivo de que llegara a los trabajadores, obreros y campesinos del país. Definitivamente que sí llegó a los intelectuales, que fueron quienes ávidamente consumieron esta revista. Esa sección que estás viendo ahorita es otra parte de la historia. La historia de los estridentistas comienza en el Café Europa, luego ya denominado Café de Nadie, y aparecía en la página ilustrada del Universal una serie de artículos en donde venían las aportaciones de estos artistas. En esta parte ves el original en dibujo que hace Siqueiros, y aquí lo vemos cómo aparece ya en la página impresa. Pero si estamos pensando que este grupo tiene obras en páginas impresas en un diario de la ciudad, que es de amplia circulación en la Ciudad de México, sí empezamos a ver cómo era hasta cierto punto bastante conocido por, digamos, una clase media
sí llegaba esta información, ¿no? Entonces, por un lado tenemos el Café de Nadie, que es una de las pocas pinturas que existe de los estudiantiles, porque como dije, no hay muchas pinturas, luego es representada, está más adelante. Este Café de Nadie termina cuando se van a Jalapa. En Jalapa, el movimiento termina a la caída de Heriberto Jara. Entonces el sueño se destruye, muchos regresan, unos a Puebla. ¿Termina Horizonte? Termina Horizonte con los 10 y los 3 suplementos, y posteriormente vendrá aportaciones individuales, pero ya no es un grupo artístico compacto, ya son artistas que guardan la influencia, si eran amigos, se frecuentaban y lo que quieras, pero ya no fue esta estética compacta que salían, que integraron. Hay algunas aportaciones interesantes del libro. Miren, por ejemplo, tómenlo aquí, cámara. El son del corazón. Todas estas portadas. Después regresamos, claro, en la exposición estaban los libros. Bueno, cuando había una sola edición estaba cerrado, cuando teníamos varios ejemplares sí nos dábamos el lujo de abrirlo en alguna página, pero bueno, en el proyecto editorial sí se incluyeron más interiores de los que hubo en la exposición. Entonces sí hay una lista que no es catalográfica de la exposición, sino que son ilustraciones. Una muy interesante que sí tuvimos es Panchito Chapopote. A ver si lo encontramos aquí, cuéntanos un poquito más atrás. Panchito Chapopote es casi al final está. Ah, mira, espera, aquí está el Café de Nadie. Ah, el Café de Nadie, que es una pintura maravillosa. A ver, lo muestro aquí a cámara. Y en la página siguiente aparece cómo aparece en la página impresa. No, por ahí va a estar. Es uno el grabado y otro la página. Este es ese café donde se reunieron esta cultura muy parisina. Estos son los personajes, Germán Liszt, Maple Sarce, Ramón Alba de la Canal. Este es bastante grande, propiedad del Instituto Veracruzano de Cultura, pero toda esta línea maravillosa, de un solo trazo, la fisonomía, a todos muy guapos, acá, y muy elegantes. O sea, este tipo flaneur era una estética con la flor en la solapa, o sea, muy elegantes todos, guapos, Maple Sarce y Liz Arzubide. Regresando a Panchito Chapopote. Claro, se me olvidó Panchito Chapopote si es una novela muy interesante sobre la primera penetración de los exploradores americanos que buscaban los pozos petroleros, bueno, para el petróleo para hacer pozos petroleros. Sí. Entonces narra en una manera muy simpática la visión de esta confrontación ante las grandes corporaciones que venían pues a expropiar tierras, bla, bla, bla. Entonces sí hay una visión de esta idiosincrasia mexicana ante las grandes corporaciones europeas que primero llegan, estadounidenses, perdón, que llegan a hacer sus exploraciones para el petróleo, y la respuesta, bueno, ya a fin estaba el asunto perdido, no había más remedio, y hay un alcance. Aquí está, Panchito Chapopote. Panchito Chapopote. Aquí está. No, bueno, es maravilloso. ¿El cuento de quién es? Es de Javier Icaza. De Javier Icaza, sí, es sí, verdad. Ajá. Pero si tú lo ves, las dice, ilustraciones... Panchito Chapopote, retablo tropical o relación de un extraordinario sucedido de la heroica Veracruz. Exacto. Es de Javier Icaza, Editorial Cultura México, 1928. Pero yo quiero que vean la montaña de huesos y cadáveres y el terrateniente americano, la visión, o sea, esta contraparte de la penetración americana en el estado de Veracruz en busca del petróleo, y aquí Magnavox, que es este texto que es un alcance, y es una cosa verdaderamente maravillosa que tienen que leer con detenimiento, pero este es el Magnavox. Este es un estilo de una película que hizo Jesse Lerner, donde narra
completo este texto que es El alcance de Panchito Chapopote. Entonces, digamos, esto, bueno, aparece en cualquier caricatura actual y nadie dudaría un minuto exacto, de que es altamente contemporáneo este discurso de protesta contra la globalización en este caso. Entonces, es verdaderamente interesante. Este es un libro pequeñito, y sí incluimos más ilustraciones, aunque sí teníamos varios de ellos. Entonces, esta idea de tener el dibujo y Miren, la página... por favor, tomen este horizonte. Estas dos están preciosas. Sí, estas son las casas un tanto contrapuntadas en un diseño Vean la gráfica, ahí está de en la teja, cámara. muy moderno, colores, sí. Julio de 1926 y junio y julio. Claro. Entonces, muy distinta a la gráfica que ahora de la que se piensa inmediatamente en México, que los clásicos tres muralistas, etcétera, y ahí se queda un poco, esto era otra cosa. Efectivamente. Aunque te digo, no dejaron de ser Diego Rivera principal y Orozco, Siqueiros sí colaboraron con la revista. Claro. Voy a leerles aquí ahora, un poco como contraste, lo que decía Luis Cardoso y Aragón en su prodigiosa libro de memorias El río, novelas de caballería. Él es más duro con Maples Arce, de hecho lo inserta en el texto, en la parte dedicada a los contemporáneos, que precisamente es con quien polemiza, entre otros, Maples Arce. Entonces dice Luis Cardoso y Aragón: de hecho, Manuel Maples Arce estaba casi solo como estridentista, propugnaba una renovación áspera, exhibicionista y superficial. El estridentismo fue el futurismo de los pobres, además un Dada pobre está presente. Con los contemporáneos no participó en polémicas, sino en intercambio de invectivas. En Maples Arce hubo furia más que humor. Ante quienes acusaba de cosmopolitas, con agrado recuerdo su grito, que fue todo un programa: ¡viva el mole de guajolote!, que creo que esto estaba en el actual número 2 que sale en Puebla. En Soberana Juventud, 1967, las memorias de Maples Arce, más exacto es ingenuo. Baste el parrafito, era muy duro Cardoso y Aragón. Esto es Maples Arce citado por Cardoso y Aragón. El espíritu de mafia les dio preponderancia. A veces emprendían verdadera persecución contra quienes se resistían a solidarizarse con sus intentos está hablando Maples Arce de contemporáneos. Se resistían a solidarizarse con sus intentos de hegemonía intelectual o se negaban a entrar en aquel manipodio. Fue la época de la insistente publicidad de Proust y Gide, en cuya obra se amparaba la comedia de los maricones y el cinismo de los pederastas. Esto era Maples Arce quien hablaba. Entonces dice Cardoso y Aragón: la rebeldía de Maples Arce muy pronto se disolvió burocráticamente. Los contemporáneos conocían varias literaturas en las lenguas originales, etcétera, ¿no? Aquí otro punto de vista. De que es un pleito encontrado entre los dos, definitivamente, de los dos grupos preponderantes, definitivamente. Y bueno, los que ganaron fueron los contemporáneos. Los contemporáneos porque se insertan en las instituciones. Exactamente. Y en la parte literaria, indiscutiblemente que la aportación es mucho más importante. Hay un último punto que sí me gustaría. Sí, claro. Hay una larga lista de agradecimientos. Este es un libro que, la lista de colaboradores es casi 3 páginas, pero debo de mencionar que la anterior directora del Museo Estudio Diego Rivera, Magdalena Zavala, así como Rocío Guerrero y Tatiana Flores colaboraron, pero la lista de colaboradores, entre ellos Estelita Duarte, Teli Duarte, que es enlace de colecciones, pero los agradecimientos, no tienen, son, como les digo, no 3 páginas entre coleccionistas, gente que nos ayudó a encontrar, la Fundación BBV Bancomer, que nos dio fondos para finalmente, hacer la impresión. O sea, este es el trabajo de mucha gente. Y este libro se encuentra, todavía está, ¿verdad? La disposición. Sí. Yo lo encontré quienes nos ven desde fuera, pues quizás sea más difícil, pero yo lo encontré, por ejemplo, en la librería del Palacio de Bellas Artes. Por ejemplo, aquí tenemos Corrido del Comunismo Mexicano, Publicaciones Universidad Obrera de México, del 36.
Sí. Aquí Esa es la parte revolución. Ese capítulo es toda la estética revolucionaria que todavía estaba presente, que de alguna manera se integra al estridentismo. Pero sí hay muchos de carácter de la Revolución Mexicana. Claro, porque aquí por ejemplo, Corrido del Comunismo Mexicano es un texto, bueno, hay un texto, está firmado por Vicente Lombardo Toledano en el 36, o sea, ya 10 años después, poco más de 10 años después del primer actual número 1, que es del 21, como les digo. Es decir, que eso se mantiene, aunque a lo mejor, como lo comentamos, en revistas, en panfletos, en manifiestos, y no tanto institucionalmente como queda el muralismo, ¿no? Ya como queda el estridentismo en esos años, bueno. ¿De estos crisoles? Creo que tienes ¿no? No, hay varios. Ajá. Pero esos se busca, pues, son esta estética, pero sí, ahí está. Revista de crítica. Revista de crítica, crisol. Que también yo los que tengo aquí, este es del 34 y está el general Cárdenas en portada, que tiene aquí textos sobre, un texto de Emilio Portes, mira, aquí está, Emilio Portes Gil, ahí no le muevas y voy a poner la otra. ¿Qué tal, bonito. Muy bien. Interesante para que se conozca esta otra propuesta estética que a mí la verdad me parece formidable. Hablemos entonces, está también Irradiador, era otra de las revistas. Irradiador es muy del principio y como te comenté, estas nos las proporcionaron de la Universidad de Honolulu. Hay una portada de los mineros. ¿Esto dices porque es el archivo de Charlotte? De Jean Charlotte? Es el archivo de John Charlotte, el hijo, que está en la biblioteca. Pero sí te hago la aclaración. Primero que nada, esta parte de aquí es muy abstracta, es una serie de ruedas, círculos concéntricos. La parte de el segundo tiene una ilustración de Diego Rivera y la tercera tiene una fotografía de Weston, que no viene. Nomás la anuncié. Sorry, pero la tercera... Una fotografía de Edward Weston. Una de las fotografías de Edward Weston. Entonces aquí, esta revista de vanguardia, proyector internacional de nueva estética, publicado bajo la dirección de Manuel Maples Arce y Fermín Revueltas. Entonces, como colaborador, Los Mineros, uno de los murales de Diego Rivera en la portada. Entonces, esta es esta mezcla, como les digo, de la parte de las propuestas revolucionarias, nacionalismo, con la parte totalmente abstracta, moderna, entrelazada. Entonces, sí conviven las dos estéticas simultáneamente. Oye, cuéntanos un poco de... Otro colaborador, a ver. Tina Modotti, cómo aparece la foto de los agraristas de Tina Modotti, y aquí está cómo aparece en la página impresa y una reseña de las mujeres en la fotografía. Ahí está perfecto, sí. Bueno, y que está, es esta parte importante, la revolución y la educación física. Entonces, la verdad es que la revista hacía muchas aportaciones. Esto es de Irradiador, lo que nos estás mostrando, lo de Modotti. Sí. Ajá, sí. Este es también Jean Charlotte y la página donde aparece impreso. Este es el grabado original y aquí está en la página con el poema y el diseño tipográfico. Entonces, bueno, Este libro es una joya, de verdad. ¿Verdad? ¿Qué me vas a decir? Bueno, fue un trabajo hecho con mucho cariño. Debo decir que también la página, la lista catalográfica se cruzaron para darle la misma importancia a quien realizaba la ilustración, el diseño de portada y el que escribía. Entonces tratamos de hacer las listas cruzadas de manera que es de un... Sí, es que estamos viendo aquí, por ejemplo, es otra cosa muy distinta, Revista América. Esta revista es posterior. Sí, es estas influencias tardías de las que te hablo. Ya disgregado el grupo de los estridentistas, cada uno va haciendo su aportación y se seleccionó de aquellas donde ¿cómo se llama? Conservaba. Esta es una muy linda, es una carpeta
¿cómo se llama?, de ilustraciones que se vendió como carpeta completa. Sí. Y había vistas de Nueva York, vista de Brasil, o sea, este internacionalismo del cual hemos venido hablando, también se veía reflejado en las obras. Aquí les cuento, esta revista de América es órgano de la Liga de Escritores de América, tomo 1, número 3 de 1926, la que acaban de ver, y en portada dice, contiene la formación del diccionario mexicano del Dr. Atl, los principios de la Organización Continental de la Liga, poemas de María de la Mar, la marimba de Alfonso Cravioto, que era miembro del Ateneo de la Juventud, el primero, la emancipación de la lengua de Zúñiga, los vicios del indígena, son una calumnia centenaria, de M.O. de Mendizábal, las artes populares en México, la pintura contemporánea en México, Puedes irte, de María Luisa Ocampo, Los niños que escriben, poemas topográficos, de Francisco Monterde, la planificación nacional, de el arquitecto Carlos Contreras, concursos, los concursos de arquitectura, la Casa para la Alianza de Ferrocarrileros, en fin, México número 3. Aquí tenemos más de Crisol. Cuéntanos un poco, Montserrat, aprovechando, por favor, de este proyecto de los museos que diriges, Casa Estudio, Museo Mural. He estado de directora del Museo Estudio los últimos 2 años, poquito más, y hace 4 meses me dieron el Museo Mural con la intención de que, siendo 2 museos de Limba que tienen la misma vocación, abocarnos a hacer, bueno, en el futuro haré exposiciones más grandes, probablemente en ambas sedes. Ahorita todavía no, porque ya tengo el programa estructurado, pero sí va a haber esta unión de integración de la vocación de los 2 museos. En la Casa Estudio, bueno, tenemos el estudio, los implementos de trabajo de Diego Rivera. Déjame hacer un corte y nos quedamos con esta explicación de la Casa Estudio, ¿sí? Sí. Bueno, vamos a hacer un último corte, estamos conversando sobre la vanguardia estridentista, no se vayan. Bueno, ya estamos de vuelta, estamos hablando sobre la luz estridentista, que es como titula Montserrat Sánchez, nuestra invitada, el texto. Recordarles que esta corriente estridentista había traído la atención desde el punto de vista literario, y en este trabajo, La vanguardia estridentista, se recoge todo el trabajo estético, gráfico, que esta generación tan prodigiosamente produjo. Les cuento que en el índice del libro se tienen varias agrupaciones del material. Está soportes de apropiación y el café de nadie, después soportes multidisciplinarios, eso es importante, no nada más eran portadas de revistas literarias, sino era teatro, música, fotografía y tapices, y después está otro texto, la utopía, bueno, no es otro texto, es otra sección de material, la utopía vanguardista o la ciudad literaria, Estridentópolis, el ritmo revolucionario, las carcajadas del estridentismo. Sí, en los soportes, bueno, primero que nada, en la parte literaria vemos una portada de un libro de Germán Lizar Zubide, y queremos agradecer públicamente el apoyo recibido por Eric List, que bueno, fue muy valiosa la aportación con materiales de su padre. Los apartados corresponden a los módulos que seguía la exposición y cómo se había agrupado el material. Es la portada del libro de Nahui Olin, hecha por el doctor Atl. Y bueno, otro aspecto muy importante de este libro es que hay una cronología. Esa cronología fue realizada por Carla Surián de la Fuente y narra año por año el desarrollo del estridentismo. Sí me gustaría, es valiosísima la cronología porque nos da este seguimiento de cómo, bueno, lo que hablábamos de las distintas ciudades en donde se da, cuál fue la coyuntura política con el general Heriberto Jara, y luego después cómo se desbanda el grupo cuando él es derrocado y regresan unos a México, Puebla, y tendrá este aspecto tardío
de las influencias que mencionábamos. Y una última foto que teníamos por aquí, nada más para comentarla, que era, a ver si lo... Dime. La de los soportes multidisciplinarios. Como decíamos, no nada más fueron revistas y libros, fue tapices con Lola Cueto, quien fuera la esposa de Germán Cueto, un excelente escultor, tiene esta escultura entre cubista, una propuesta muy interesante en la escultura. En teatro, el Teatro Mexicano del Murciélago, que ojalá encuentres la portada porque es verdaderamente una lindura. Es la portada de este Teatro Mexicano del Murciélago. Entonces tenemos fotografía, tapices, teatro y música. Que es un poco, por eso el valor de historia gráfico de este trabajo, porque esta propuesta gráfica atraviesa distintos planos, no nada más el de la pintura, por ejemplo, es el que inmediatamente se puede pensar, sino que estaba en todos los niveles, digamos, de la vida cotidiana, ¿no? Cualquier material que llegaba a la gente, bien sea teatro, música, fotografía, tenía una propuesta determinada. Es que la idea de diseñar algo la consideramos muy moderna, pero esta gente estaba ya inserto en esta idea de ir diseñando en distintas plataformas. Hay una foto muy interesante con la que cierra el libro, que es Germán List, Maples Arce, Leopoldo Méndez, Fermín Revueltas y Alba de la Canal, que son los personajes más representativos del movimiento. Una foto muy, se ve que ha pasado el tiempo. Ha pasado el tiempo sobre ella. Pero esto que les decía, elegantísimos, toda la propuesta, incluso personal y de modo de vida, está presente en esta. Entonces, Y de hecho yo ahora estoy recordando que si se visita cualquier librería de Viejo de Donceles o de Álvaro Obregón, cuando te vas allá a partes de México, encuentras un montón de libritos, de folletitos, de revistas, de material como Crisol, por ejemplo, de material que era bastante barato, y ahí está este trabajo esa estética gráfico, ¿no? plasmada, sí, y es claro. la clave, precisamente, que no era una cuestión de, digamos, para las élites, sino que tenía formatos ahora sí que para todo público. Voy aquí a dejar otra vez como estaba el libro para mostrarlo ya una muestra final y no dejar de recomendarles pues aquí en México, en las librerías, ahora sí que visite su librería, Vanguardia Estridentista, ahora sí lo tengo aquí. Bueno, también tengo que mencionar al diseñador, por favor, José Luis Lugo de Galera Editores. Trabajamos, con un ahínco, un hincapié, cuidado, y Roberto Pliego, que nos hizo el cuidado de la edición. Quienes tengan interés, por ejemplo, que nos vean en el trabajo, el análisis ya literario, pues están los dos libros fundamentales de Luis Mario Schneider, El estridentismo, la vanguardia literaria en México, Universidad Nacional Autónoma de México, 1999, y El estridentismo o una literatura de la estrategia, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, México, 1997, y también está el trabajo de Silvia Pape, El movimiento estridentista atrapado en los andamios de la historia, tesis doctoral de la UNAM del 98 también. Que son aportaciones valiosísimas. Y también, pues, quien tenga interés en tener un análisis histórico, no nada más del estridentismo, sino de esos años, este libro de Guillermo Sheridan, Los contemporáneos ayer, del Fondo de Cultura Económica. También tiene, no lo traje aquí como material, pero tiene otro libro de Guillermo Sheridan sobre, me parece que es la polémica sobre el nacionalismo de los 30. Está también la formidable memoria, las memorias de Luis Cardosa y Aragón, El río, novelas de caballería. Aquí también trata muchas cosas, entre ellas esta polémica de estridentistas con contemporáneos. Y otro libro que sí también es toda una anomalía encontrarlo, les confieso que esto no lo van a encontrar fácilmente, pero en librerías de viejo, pues quien pueda, Autognosis, el pensamiento mexicano del siglo XX, de Abelardo Villegas. También ahí recorre el siglo XX, todas las polémicas intelectuales, ideológicas, literarias, artísticas, estéticas, una de las cuales fue, como ya les digo, esta que dedicamos al estridentismo. Creo que en ningún programa hemos mostrado tanto material en cámara, tan dinámico. Tenemos aquí las cámaras un poco complicándoles, pero ya verán que vale la pena
rescatar, y por eso felicito al trabajo que coordinó Montserrat y todo el equipo de colaboradores de los que ella ya nos dio noticia, felicitarlos por ese trabajo tan importante, porque rescata esta propuesta gráfica que a lo mejor quedó eclipsada o desplazada por otras propuestas, que no se trata de demeritarlas, pero pues a lo mejor ahora sí, cada que viene un extranjero quiere ir al Museo de Trotsky y de Frida y de Diego, pues también que pregunte quiénes fueron los estridentistas, y a lo mejor que se vayan a alguna librería de viejo y digan, oye, quiero a lo mejor alguna revistita ahí de Horizonte o algo así, o de Gladiador, que son dificilísimas, pero igual esta se hace millonario si encuentra una de ellas, ¿no? Sí. No, pues Montserrat, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la atención que les ha merecido este trabajo. Recuérdanos la página del museo para que también pues la visiten. Es a través del portal del INBA, en www.inba.gov.mx, aparece la lista de los museos y ahí está, y en la memoria del museo aparece la reseña de esta exposición. Muy bien, muchas gracias, Montserrat. Muchísimas gracias. Pues ahí lo tienen, Vanguardia Estridentista. Nos vemos la próxima. Hasta pronto. Brasil concretamente. Entonces ella traía toda esta idea de que el hecho de que los estridentistas se abocaran a los nuevos soportes, como eran las revistas, las portadas de libros, las hojas, los panfletos, les habría una oportunidad extraordinaria de desarrollar una estética muy diferente, muy propia de la página impresa y bueno, verdaderamente vanguardista, y aquí no lo estamos utilizando como adjetivo, sino como la definición de vanguardia, de avanzada, que ofrece una nueva propuesta estética. Entonces, el libro se centra en los nuevos soportes que las revistas y los libros, las portadas, este fue el logotipo, ofrecían a los artistas. Entonces esta nueva gama o sea, no estamos hablando de pinturas, en los 20s, México todavía terminando la revolución y los años inmediatos posteriores, nadie compraba pinturas, o sea, no había un mercado, ni la posibilidad de un mercado. Los que llegaron a trabajar durante aquella época realmente eran por el gusto personal de hacerlo. Pero las revistas les ofrecieron a los artistas una nueva posibilidad. Hola, ¿qué tal? Qué bueno que estén en otro programa de Plaza de Armas, aquí por Capital 21. Les recuerdo nuestra página propia, www.plazadearmas.tv, y nuestro correo electrónico, plazadearmas21@gmail.com. Bueno, tengo el gusto de saludar a María Montserrat Sánchez Soler. Hola, Montserrat. ¿Qué tal? Gracias por estar con nosotros. Montserrat es la directora de los museos Casa Estudio y Museo Mural Diego Rivera, y el Casa Estudio es el que se encargó de esta formidable, como dije al inicio, recopilación de este material. Sobre todo es formidable en el sentido, no es el primer trabajo dedicado al estridentismo, hay otros trabajos, pero que se concentraron en el aspecto literario de esta corriente. Manuel Maples Arce era poeta, entonces el trabajo de Luis Mario Schneider y de Silvia Pape se concentran en la configuración literaria de esta corriente estridentista, pero el trabajo que coordinó Montserrat recoge toda la parte estético, plástica, gráfica del estridentismo, que es verdaderamente fantástica. Les voy aquí, si se puede, en pantalla, les voy a mostrar cómo, más o menos, para que se dé una idea de lo que estamos hablando, porque es una corriente, bueno, como muchas corrientes de vanguardia, muchas veces breve, ¿verdad? Se inserta en alguna polémica muy concreta. Los estridentistas entran cuando también el grupo de contemporáneos cobraba fuerza un poco a la sombra de Vasconcelos, pero pues ven ustedes, a ver si se ve bien aquí, ya después en la edición del programa lo mostrarán con más detalle, pero vean ustedes la belleza gráfica del estridentismo, aquí se puede ver, ¿verdad?
todo el material que dejó los estridentistas. Entre ellos estaba, por ejemplo, Fermín Revueltas, Jean Charlot de alguna manera, en fin, trabajaban en portadas de revistas, muchos proyectos editoriales. Ahora nos hablará Montserrat de ello. Yo por aquí traigo dos joyas que tengo por ahí en mi biblioteca de Crisol, que es una de las revistas, cuya gráfica es totalmente estridentista. Montserrat, cuéntanos pues un poco la historia del libro para más o menos ya entrar en materia y luego ya desentrañamos más el asunto. Claro que sí. Mira, este libro es producto de, como comentaste, una exposición que se llevó a cabo en el Museo Estudio. La exposición y el trabajo curatorial fue hecho por Rocío Guerrero. Rocío Guerrero es una investigadora que ha trabajado el tema y lo ha comparado con movimientos de vanguardia de edad muy diferente en donde volcar su, ¿cómo se llama?, su creatividad. El libro se compone entonces, o sea, esta parte estética de la página impresa concretamente. Como comentaste, la parte literaria, la parte poética, se aborda muy de soslayo, no es una parte central, se menciona solamente cuando se trata del poema, la portada, estas circunstancias. Entonces no tiene nada que ver con la parte literaria del estridentismo, pero bueno, el desarrollo, una de las grandes aportaciones, bueno, primero que nada debo decir que son libros y revistas imposibles de conseguir. El trabajo fue verdaderamente detectivesco. La mayor parte de estos materiales fueron impresos en papel muy barato, tipo papel Revolución. O sea que lo que tengo yo aquí es una verdadera joya que se conservó, porque de 1921, 26 y 27, que es Horizonte, que en papel tan corriente, tan lleno de ácido, haya llegado a nuestros días algunas ediciones, es verdaderamente formidable. Entonces, el trabajo de localizar las piezas fue, bueno, de veras imposible. Ahí hubo todo un equipo de investigación que estuvieron tocando. El 31 de diciembre de 1921, en las calles aledañas al Zócalo de la Ciudad de México, en el centro histórico, aparecieron pegadas algunos en las postes y en las paredes de las casas, algunos volantes con el texto siguiente, decía: actual número 1, hoja de vanguardia, comprimido estridentista de Manuel Maples Arce, con varios puntos. Era un manifiesto, entre los cuales decía consignas como estas: muere el cura Hidalgo, abajo San Rafael, San Lázaro, esquina, se prohíbe fijar anuncios. Se trataba de el manifiesto con el que un grupo efímero quizá, pero con mucha potencia y estética y literaria, sale a la luz en la dialéctica política, ideológica y literaria de esos momentos. Se trata del movimiento estridentista que encabezó, en efecto, Manuel Maples Arce. El programa de hoy vamos a dedicarlo a ello con motivo de la formidable y muy afortunada edición que el Museo Casa Estudio Diego Rivera hizo, recogiendo el material que fue parte de una exposición que tuvo lugar en agosto de 2009, precisamente sobre la vanguardia estridentista. Hoy vamos a hablar sobre todo esto. Quédese con nosotros, esto es Plaza de Armas.